The nights we spoke with tongues of fire, the days we walked out on the wire. We were young and we were not afraid. Buenas tardes, mujeres hermosas de cielos abiertos. Es un honor para mí poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Gracias al pastor Abimael por la invitación, aunque sea a la distancia, pero firmemente creo que Dios está usando este tiempo en que tenemos que estar lejos físicamente para podernos acercar más en lo espiritual y acercarnos a Él. Espero todas ustedes y sus familias se encuentren bien. Han sido momentos definitivamente difíciles para todas las familias. Escuchaba por ahí en la radio un día alguien hablando sobre estos tiempos y decía: estamos todos en el mismo barco. Y luego le contestó otra persona que pues no le estaba yendo tan bien en esta pandemia y dijo: no, perdón, no estamos en el mismo barco. Estamos todos en la misma tormenta, pero en diferentes barcos. Haciendo alusión que pues para unos estos tiempos han sido de relajamiento, de ver más a la familia, de buscar incluso nuevos hobbies. Y para otros ha sido crisis económica, pérdidas de trabajo y bueno, pues todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Pero escuchando precisamente esos comentarios que no eran de alguien en Cristo, pude darme cuenta de qué significa la esperanza para alguien en el mundo, o sea, para alguien fuera de Cristo. Y me imaginé pasando este momento poniendo mi confianza en panoramas económicos mundiales, estadísticas de salud, comentarios de expertos y pues wow, entendí la angustia del mundo, el por qué se incrementó exponencialmente los suicidios en esta temporada y de pronto pude entender un poquito más el propósito de Dios para este momento. Escuchaba a un pastor que decía: las crisis y los problemas de la vida son el megáfono de Dios para un mundo que no quiere escucharlo. Y me queda muy claro que este momento el Señor lo está permitiendo y usando para que volteemos a Él. Y no todo el mundo, no solo el mundo, sino todo su pueblo. Pero el día de hoy no me quiero enfocar en estas crisis de alcance mundial. Me gustaría enfocarme en esas tormentas de nuestra vida, en las pandemias de nuestro corazón, que no son menores a esta situación de coronavirus, pero que a veces no podemos o no logramos encontrar esa esperanza tan fácilmente. Y de pronto nos encontramos hablando, pensando como el mundo. Y primero pues es entender qué es la esperanza, de qué se conforma la fe que predicamos. La fe está basada en Dios y en su palabra, no en lo que yo quiero o en lo que yo siento. Y esto es algo que en lo personal me cuesta mucho entender, porque finalmente somos carne y nuestra carne siente, nuestra carne pide, y estemos o no en una situación complicada o en un problema, nuestros planes son en base a lo que sentimos, a lo que sabemos, a lo que creemos que es mejor para nosotros. Dios nos hizo alma, cuerpo y espíritu, y los sentimientos vienen del alma, o sea, del corazón. El problema es que la palabra de Dios dice muy claramente en Jeremías 17:9, acompáñenme: nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, ¿quién puede entenderlo? Y en Job 30:27 dice: mi corazón está atribulado e inquieto, me atormentan los días de sufrimiento. Entonces, irónicamente, la mayoría de las veces este tormento viene de nosotros mismos, de nuestro interior, de lo que sentimos al momento de encontrarnos en una situación que no podemos controlar. Y es cuando nos encontramos confiando, al igual que el mundo, que confía en cosas efímeras, en algo que es engañoso. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en estos momentos? Creer en el Señor. Pero para creer hay que amarle, y para amarle hay que conocerle. El problema aquí es que muchas veces somos de hasta no ver, no creer, ¿cierto? O sea, si no lo voy a ver, al menos, Señor, déjame entender el por qué, el cómo, y entonces nuestras oraciones se convierten en algo así como: Señor, ayúdame a entender, revélame por qué estoy viviendo esta situación. Y es entonces hasta cuando por misericordia de Dios nos da el entendimiento y decimos: es por esto, ahora sí ya creo, ahora
ahora sí ya sé que Dios obrará por mí. Pero no es el propósito de Dios que entendamos todo lo que hace, no es esa la forma en que debemos manejar nuestra fe. Sí, es cierto que Él nos revelará grandes cosas y secretos ocultos, lo dice su palabra. De hecho, es esencial preguntarle por qué, pero no para que sea el detonador de empezar a confiar en Él, sino para entrar en el conocimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Pero aquí no se trata de negociar con Dios de yo confío en ti si tú me explicas o me das el entendimiento de por qué me pasa esto. Vamos a Marcos 11:23 y dice: les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. En otra versión de la Biblia dice, y no dude en su corazón. Nuevamente nos habla de que la duda, la desconfianza, viene del corazón. Entonces tenemos que identificar estos sentimientos. En Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Y aquí me habla de que no es solo un sentir, sino es cuando queremos razonar la situación, ponerla en términos de nuestro propio entendimiento. Y nuevamente, así no es como funciona la fe. Creerle a Dios no es esperar que lo haga a mi manera, es confiar de que su manera es la mejor. ¿Cuál es su manera? Muchas veces no lo sabré, pero es justo ahí donde reside el poder de la fe. En este tiempo de pandemia me ha estado tocando en mis devocionales leer el Antiguo Testamento y toda la parte de Dios tratando con el pueblo de Israel. Y la verdad es que no veo gran diferencia con nosotros ahora. Y no precisamente en lo bendecidos por la mano de Dios, sino en lo tercos e incrédulos que somos. El Señor mantuvo por muchos años al pueblo de Israel caminando y dando vueltas en el desierto porque no veía respuesta en ellos. Vamos a Deuteronomio, en 11:23 dice, pero aún después de todo lo que Él hizo, ustedes se negaron a confiar en el Señor su Dios, quien va delante de ustedes buscando los mejores lugares para que acampen y guiándolos de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube. Y aquí el pueblo de Israel veía físicamente la grandeza de Dios y el cuidado que tenía con ellos. O sea, yo me pregunto, ¿cómo se les ocurrió dudar? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Pero francamente no seamos tan duros con ellos. Estamos igual. En cada una de nuestras vidas hemos tenido estas nubes que nos guían de diferente manera. Un cáncer sanado, una provisión inesperada, un familiar recuperado, en fin. El problema es que viene la siguiente prueba, el siguiente desierto y volvemos a dudar. Y realmente Dios está esperando que le creamos en todo para sacarnos del desierto. Entonces, cuando realmente conocemos al Padre, es que no tenemos miedo de lo que nos va a pasar de nuestro futuro, porque sabemos quién es nuestro proveedor y que todo lo que nos pasa es para bien. Pero este proceso de conocimiento sucede solo cuando nos metemos a su palabra, en oración, estar en su presencia. ¿Y qué resultará de aquí? ¿Cómo voy a saber que mi fe es genuina, que no estoy confiando en mis sentimientos? Bueno, me voy a dar cuenta cuando en medio de la tormenta yo refleje esa confianza en una perfecta paz. Isaías 26, 3-4 dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Vemos cómo nuevamente la palabra menciona el factor pensamiento. Y un pensamiento nace de un sentimiento del corazón. Entonces es llevar nuestros sentimientos y pensamientos al Señor para que no sean ellos los que nos guíen en este camino de la fe. Recuerdo cuando estaba con mi esposo, estábamos tratando de quedar embarazados y pues tuvimos 2 pérdidas antes de Monse. Y fue un desierto que pasamos mi esposo y yo en lo particular,
porque pues fueron estudios médicos, tiempo, y gracias a Dios todo estaba bien, o sea, físicamente yo estaba bien, no había ningún impedimento físico, y me apoyaba mucho en lo que decía la doctora y qué es lo que podía hacer para embarazarme. Y fue un tiempo precioso en el que Dios trató conmigo, porque de pronto mi confianza estaba solo en lo que veía o escuchaba. Y recuerdo que mi hermana Anel me dijo en ese momento algo que retumbó en mi corazón: Dios es bueno. Así, sin más. O sea, yo esperaba el megasermón de esperanza, fe, victoria, y ella llegó solo con eso: Dios es bueno. Y al principio fue como, sí, yo sé que Dios es bueno, pero ¿qué con esto que me está pasando? Esto no puede ser bueno, sentía yo. Y Dios trató conmigo de una forma hermosa, porque en mis oraciones incluso de enojo con Dios, le decía, es que ¿por qué no me puedo embarazar? Y Él con todo su amor me hablaba de, ¿tú crees que esto es un error genético? ¿Tú crees que estas 2 pérdidas han sido fallas porque no puedo dar vida? Y me decía, yo, Señor de toda la creación, aquí estoy. En medio de esta tristeza, aquí estoy. Confía. Y literal, no les exagero, de un día llorando, angustiada, inmediatamente cambié en unas horas a una felicidad, una paz que no podía entender. O sea, ¿de dónde venía? Porque pues yo evidentemente todavía no estaba embarazada y no sabía cuándo lo iba a estar, pero el darme cuenta que Él estaba en control, darle a Él el control de la situación, porque obvio quería manejarla yo, saber que Él era el dador de vida, fue así de, tú eres Dios. Y me vi como en Ezequiel contestando a, ¿vivirán estos huesos? Mi respuesta fue igual, Señor, Dios, tú lo sabes. Y Dios me permitió experimentar una perfecta paz que creo que nunca hubiera vivido si no hubiera pasado por este desierto. Y definitivamente mi fe creció. Y después de leer toda esta parte de Israel en el desierto, llegué a una parte que me llenó de esperanza, porque dije, si así somos de tercos como ellos, ¿qué viene, no? ¿Cuál es la esperanza? Pero en el versículo de Josué 21:45 dice, ni una sola de todas las promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Precioso, a pesar de todo lo terco que el pueblo de Israel fue, Dios no dejó de ser Dios y cumplió todo. Dios es bueno, mujeres, en medio de nuestro desierto, de nuestra tormenta, de nuestra pandemia interna, Dios es fiel y bueno. Tenemos que dar gloria al Señor, que Él no se mueve de acuerdo a nuestro desempeño, a qué tan bien lo hacemos, a qué tan buenos hijos y siervos somos. Él es Rey por sobre todo, pero la pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo quieres pasar en el desierto? Él nos habla a refugiarnos en sus alas, bajo su sombra. Debemos de recordar que su propósito en nosotras, en esta vida, es hacernos más como Jesús. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas, incluso en nuestros propios errores, es usado para el bien de los que le amamos, ¿cierto? Entonces, conectémonos con Dios para no dejar nuestra esperanza en lo que nos ofrece este mundo o en nuestros propios sentimientos. Nosotras somos hijas de un Rey poderoso. Amén. Y bueno, es mi oración que en este tiempo Dios hable a sus familias y que los acerque más a su propósito. Que no salgamos de esta pandemia siendo los mismos en nuestra relación con Dios que cuando empezó. Los quiero mucho, familia de Cielos Abiertos. Estamos en Monterrey orando por ustedes y esperamos volvernos a reunir. Cuídense mucho, bendiciones, bye bye. The nights we spoke with tongues of fire, the days we walked